seguimos aquí en Educandos, porque nunca dejamos de aprender. Ya les comentaba que se pueden comunicar con nosotros a través de WhatsApp al 2945-3361-6618 o a las redes sociales Educandox con X, y bueno, nos pueden seguir en Facebook o en Twitter. Y para seguir aprendiendo, nos encontramos en comunicación telefónica con Fabio García. Fabio, él es psicólogo y está especializándose en relaciones laborales en el ámbito de la gestión pública. A su vez es docente universitario de distintas carreras en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad Nacional de Quilmes. Ha trabajado también como coordinador en el proyecto de apoyo a nivel medio que articula con el nivel superior, y a su vez también tiene una tarea como analista en el Hospital del Borda a través del trabajo clínico individual y grupal. En esta oportunidad lo estamos convocando para poder conversar sobre algunas cuestiones de las problemáticas que tienen que atravesar las escuelas en la actualidad. Así que primero paso a saludarlo a Fabio. Hola Fabio, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo andás? Todo bien. ¿Vos cómo está en la ciudad de Buenos Aires? Y vos te imaginás, ¿no? Es un caos, pero bueno, un caos mínimamente controlado. Bueno, esperemos que todo se solucione. Y sí, pasemos, la idea del encuentro de hoy, esta conversación, más que entrevista, tenía que ver un poco con la cuestión vinculada a los desafíos que tiene la escuela, y para eso me quiero ir un poquitito para atrás en el tiempo. Vale. Y me parece interesante el trabajo de Pablo Pinó, que él propone una pregunta muy desafiante, que es ¿por qué triunfó la escuela? O la modernidad dijo, esto es la educación, y la escuela respondió, yo me ocupo. ¿Podrías explicarnos por qué la escuela hoy es naturalmente la institución por defecto que se dedica a la enseñanza? porque básicamente lo primero que tenemos que recordar es la idea de institución, ¿no? Cuando se genera una institución, se genera a partir de dar una respuesta a una determinada demanda. ¿De acuerdo? Esto tiene que ser como muy claro. ¿Qué quiere decir esto? Es que no se crean porque sí, sino que también esa demanda no es nunca satisfecha. Si vos te fíjate qué es lo que pasa, por ejemplo, en el Estado. Tenemos el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Economía, bueno, vamos a ir. Y también está la educación, porque sabemos que esas instituciones se crean para poder resolver un problema. Y no es un problema que se resuelva de una vez y para siempre, sino que esto va a ser constante. Lo que sí me parece muy interesante y tenemos que tener también presente es que cuando se crea la institución y sobre todo la escuela, implica un contrato, ¿de acuerdo? Ese contrato se realiza entre las diversas partes. Por un lado está la comunidad, por otro lado está el Estado y por otro lado está la sociedad, ¿de acuerdo? ¿Qué implica la creación de esta institución? Bueno, principalmente fue aceptada a partir de la instauración de valores, normas y un determinado accionar, ¿sí? Y la escuela tiene unas particularidades, yo creo que magníficas, y es muy interesante que lo podamos charlar juntos y, por supuesto, pensar y sobre todo de acá para adelante, porque pensemos que básicamente, como lo conocemos, es una institución creada en el siglo XIX, ¿no? Ya en un contexto muy particular. Recordemos que estaba el liberalismo con un alto predominancia, las ideas positivistas. Estaba pensada para otro tipo de función y en un contexto absolutamente diferente, ¿no? ¿Se está escuchando? Sí, se está escuchando perfecto. Y te iba a preguntar... Bueno, dale, sigo así. Vamos intercambiando porque eso justo me pierdo si no... Dale, yo lo que te iba a preguntar era de ese formato de fin del siglo XIX, ese formato con el que nace la escuela, ¿qué crees vos, en tu opinión, que ha quedado al día de hoy para después pasar a ver qué es lo nuevo? Para mí lo que creo es el dispositivo, ¿sí? El dispositivo y sobre todo la idea como pensar que es aquel lugar donde hay algo que ofrecer. Eso es interesante, ¿eh? No, porque fíjate que podemos decir lo siguiente: el lugar es uno de los lugares en el cual también es un refugio. ¿Se entendió esa idea? Sí.
Bien, entonces es importante esto. A mí me costó mucho entenderlo. Una vez me habían comentado que, por ejemplo, la cultura es un lugar de refugio. Uno de los principales lugares de cultura es la escuela, sin la menor duda. ¿Refugio en qué sentido? Cuando nosotros se pensó varias veces esa idea de segundo hogar, ¿sí? Es un lugar que aporta sentidos, es un lugar que aporta inserción social, es un lugar que aporta conocimientos, es un lugar donde se conoce gente del lugar. Es demasiado bueno el producto. Yo creo que ese es uno de los factores por los cuales fue un éxito. Aparte, más allá de que cambien los formatos, tiene una capacidad de adaptación a través de los diferentes momentos que fue asombroso, a través de diferentes políticas, ¿no? Y la cuestión ahí que empieza a surgir es esto en relación a lo que planteabas del contrato entre las partes, que en un primer momento, digamos, la función prioritaria de la escuela tenía que ver con la enseñanza o la transmisión de conocimiento, por ejemplo. Exacto. Y con el paso del tiempo, con estos cambios de los modelos socioeconómicos, los modelos económicos y demás, la escuela, bueno, se ha ido adaptando, pero a veces no le resultó tan fácil. Para nada. Igual, acordate que al principio, sobre todo, fue pensado para que fuera utilizado por una élite. Eso también es importante destacarlo. Y después fue un logro que sea la escuela para todos. Eso también es importantísimo. Por supuesto, muchas veces las ideas, si eso se tenía que ampliar o no, fueron logradas con bastante lucha. Claro. Por ejemplo, el tema de la obligatoriedad, el tema que también la secundaria sea obligatoria, esos también son logros. ¿Sí? Y a mí me parece que, digamos, y ya voy relacionando con lo que vos me estabas preguntando y un paso a lo que viene, es que también, sobre todo, habíamos comentado esta idea del positivismo, esta idea del liberalismo, y también, sobre todo, recordemos que estaba la revolución industrial, ¿de acuerdo? Y al estar en la revolución industrial, lo que se generó entre los muchos efectos fue que empezaron a aparecer un fenómeno bastante particular, que era el fenómeno de las masas, ¿de acuerdo? Que antes no existía eso. ¿Qué quiere decir esto y por qué pasó esto? Porque ahora los trabajos, básicamente la gente que trabajaba en el campo, que eran los campesinos, se fueron viniendo a las ciudades y se transformaron en obreros. Y ahí en ese caso empezaron a crecer las ciudades y, por supuesto, los sectores que estaban más apartados, que eran un poco más baratos y eran básicamente de obreros que iban a trabajar en las fábricas, ¿no? Que estaban apareciendo como lugares de trabajo. Sí. Y bueno, habría que darle también educación a toda esa gente. ¿Y qué iban a hacer con esas personas? Por supuesto, ahí aparece otra idea, que en la cual uno de los espejos que se visualizó la institución escolar es, por supuesto, la idea de la fábrica. ¿Sí? La influencia del eclesiástico en principio, la influencia de las fábricas. La idea de si tenía que crear una especie de obrero, ¿no? Habría que preparar un obrero, ¿se entiende, no? La idea. Claro, digamos, ¿cuáles eran las funciones? ¿Cuál era el perfil de quien formaba? Claro, vos tenés, ¿qué querés sacar de ahí? ¿Me seguís en ese punto? Sí. Hoy por hoy, una cuestión bastante particular y lo que propone el neoliberalismo, una idea de un emprendedor, sobre todo un emprendedor de sí mismo. Es un estatuto bastante particular y que podemos charlarlo bastante. O sea que nosotros o la escuela tendría que tender a sacar emprendedores. ¿Se entendió? ¿Y vos cuál creés bueno, que eso en este contexto de neoliberalismo, porque digamos seguimos conviviendo con este tipo de políticas, qué es lo que termina, a qué se limita la escuela, con qué se conforma, qué producto logra? A mí me parece que ahora el momento está en crisis. Pero ojo, que una cosa que es importante, está en crisis la escuela, está en crisis la política, está en crisis la cultura, está en crisis de los estados,
O sea, digamos, no es que está todo solamente le pasa a la escuela como institución. ¿Me seguís, no? En ese punto, claro. Es más, se está discutiendo básicamente qué pasa con la idea de hombre, si vos querés, sujeto, ¿no? Voy a decirlo así. Y particularmente como proponen que hasta ahora como se diga, ¿no? Como la idea de viviente, ¿no? Hoy por hoy se dice más la idea del viviente, de sensibilidades, para no decir la idea de hombre. Fueron decayendo teorías muy fuertes y bueno, todo eso va estructurando una forma de cosmovisión muy diferente. Lo que ahora queda más son situaciones bastante particulares. Por ejemplo, una de las promesas que tiene la educación era la idea, ¿no?, de mi hijo el doctor, ¿no? Una promesa que si vos terminabas o haces toda cumplís con la educación, tenías un empleo, ¿no? Y aparte además escalabas en lo social. ¿Está bien? Sí. Y ahora, hoy por hoy, no sé si lo puede cumplir eso. Segunda pregunta, ¿tendría que cumplir eso? ¿Se entiende lo que quiero decir? Se estudia para poder tener un trabajo determinado. Y ahora, hoy por hoy, el mercado nos lo está ofreciendo. De hecho, cada vez menos. Y lo que se plantea en los años que siguen van a ser cada vez peor. Hay una cuestión que... Fue medio agorero, pero digamos, lo voy a comentando rápido porque si no tiro algo y queda fuerte y queda... Pero sí se está hablando del fin del trabajo, se está hablando de nuevas tecnologías, se está hablando en relación a que el lugar del hombre va a ser ocupado por robots. Se entiende, ¿no?, esta idea. Va a haber un cambio brusco. Cuando hubo la revolución industrial, lo que se viene en años adelante va a ser la revolución tendiente a lo que tiene que ver con la inteligencia artificial. Claro. Bueno, entonces a eso se tiene que preparar la escuela. Es demasiado, le estamos pidiendo mucho. Ya, digamos, hace un montón. Sí. Los docentes son héroes. Bueno, ahí venía mi pregunta, porque también ahí se articula con otra cuestión, digamos, la sociedad reescribe ese contrato entre partes, vuelve a plantear nuevas demandas, claro. pero digamos, está siendo acompañada la formación docente, preparando a docentes para recibir a pibes que vienen con condiciones muy desiguales y que encima se les está exigiendo desde el mercado laboral condiciones, requisitos que quizás nadie alcance. Perfecto. Es cierto lo que vos estás diciendo. Y si vos te fijas bien, fíjate que hay una especie de perpetuo preparación, ¿no? Si vos primaria, secundaria, universidad, posgrado, doctorado, postdoctorado, es decir, ¿cuándo termina? ¿No? Es decir, ¿cuándo más o menos sea alguna cosa? Bueno, hay una cosa infinita, ¿no? Hay esa cosa como medio infinito. Y por supuesto sí, hay una idea de lo súper especializado. Claro. ¿No? Sí. Y eso también es bastante... Fíjate, te voy a decir una cosa. Esto se lo transforma también en paradójico, contradictorio y muy interesante porque son lugares para pensar, para ser pensados. Y lo más ahora lo que se le va a pedir, por ejemplo, al viviente, ¿no?, sería que sea muy adaptable. No, hoy por hoy, por ejemplo, está muy valorado lo que tiene que ver los oficios, los hobbies, lo que hagan el estudio, los deportes. ¿Se entiende lo que estoy diciendo con este punto? Claro. Porque antes, si vos querés, estaba como sobreexacerbado el tema del conocimiento, que tiene que estar, pero por supuesto tiene que estar. Hoy por hoy, por ejemplo, no se le exige una idea. Se piensa que el alumno del futuro va a tener que ver más con la idea de la búsqueda, no tanto del conocer. Es muy extraño esto. Y otro punto, si querés, te dejo pendiente. Parece que lo único que van a aprender van a ser las computadoras, ¿no? El machine learning. Si quieren investigar un poco más de eso. Y entonces, ¿qué lugar que le queda a ese viviente? Le queda el tema de la búsqueda y la creación. Sí, y ahí se teje otra cuestión que no me parece menor, que ahí leía un poco a Blechmar, que planteaba la idea de una escuela invadida por el contexto, donde no todos los pibes llegan a la escuela en igualdad de condiciones y esas violencias, esas desigualdades, exclusiones impactan en la escuela y la transforman. No, pero no cabe la menor duda.
y aparte, sobre todo para eso, hay que tener presente, más allá del tema de la igualdad, hace años que se viene trabajando con la idea de equidad. Porque, ¿qué quiere decir esto? Por ejemplo, cuando se hizo el programa para entregar las computadoras, por ejemplo, a los chicos de menor recursos, que como iniciativa está perfecto, ¿sí? Convengamos eso. Pero a veces no alcanzaba con solamente dar eso, ¿se entiende? Algunos chicos ya tenían una computadora en la casa, ya más o menos manejaban algo, o si no, alguien de la familia los podía empezar a asesorar. ¿Sí me seguís ese punto? Sí. En cambio, hay chicos que la primera vez capaz que vio una computadora, ¿se entendió? Entonces ese chico necesita más apoyo además de la computadora. Algunos con la computadora alcanza, otros necesitan la computadora más un apoyo. O sea, ¿qué indicaría esto? Que con la igualdad no basta y que la igualdad es la igualdad en la diferencia. Esto también es un tema que es muy interesante para ser desarrollado en otro momento, pero eso es otro espacio que se está hablando. La equidad, digamos, repensar la cuestión de no desde la igualdad, sino desde la equidad. La equidad nos implica una diferencia, poder sanar. No vas a partir digamos, desgraciadamente no partimos todos del mismo lugar. Claro, a veces la pregunta que me hago es cómo puede una escuela, un docente, un plantel docente enseñar cuando reciben pibes que vienen con hambre, o faltan porque les falta ropa, con condiciones bastante vulnerables con las que conviven a diario, con violencias intrafamiliares, y llegan a la escuela con todo eso, y quizás la cuestión pedagógica, cognitiva, queda en un segundo o tercer plano. Fantástico. Eso es un gran debate, me parece, de manera interna, y hay que desarrollarlo. Segundo, la escuela tiene que desarrollar eso, se tiene que hacer cargo de eso, ¿no? Es una buena ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Sí, sí. Porque podemos señalarlo, pero no necesariamente vas a poder hacer un tipo de intervención. O a veces sí, pero hasta ahí nomás. Es que quizás la escuela sola no puede. Diciendo? Exactamente, por eso, pero empecé diciendo que los docentes son héroes. ¿No? Y realmente cada vez es más mi admiración. En base a eso también, un poco lo que vos estás trayendo. Bien. ¿Y qué le queda un poco a la escuela que tiene que adaptarse en este entorno de crisis social, un poco de las herramientas que quizás podría aportarse desde los equipos de conducción, el trabajo de la autoevaluación, del análisis institucional, de pensar los conflictos como algo con lo que convivimos, digamos, cómo nos reprogramamos, cómo nos reorganizamos para trabajar colectivamente? Primero y principal que tiene que ver con el tema del diálogo, ¿de acuerdo? Trabajar los equipos tiene que ver mucho con el diálogo. Diálogos no solamente para dentro de la institución, porque si no eso también lo transforma en una especie de isla, y eso lo habrás notado muy fácilmente, ¿no? Sino también abierto a la comunidad, un poco como vos estabas diciendo. Está inserto dentro de la comunidad. Es muy fácil encerrarse, Es muy fácil encerrarse. Es muy fácil que también a veces los directivos se encierren solamente con los directivos, los docentes hablan con los docentes y tampoco hay intercambio. Eso también lo habrás notado. Claro. Así que, digamos, que empiezas a circular la palabra es fundamental, y sobre todo a partir de que si hay algún tipo de conflicto, algún tipo de problemática, que sea puesto en palabra, es lo mejor. Eso evitaría cualquier tipo de frustración. Recordemos dos conceptos, te voy a decir dos cosas como para también, yo estoy abriendo un montón de puertas, pero bueno, hoy por hoy está bien y si querés en algún momento charlamos en alguna en particular. Dale. Pero por ejemplo, el caso puntual de la violencia, por ejemplo. En el caso, es algo que pasa a veces y es muy llamativo y es muy desgastante para todas las partes. Pero básicamente la violencia es un quiebre de la palabra. O sea, esto es importantísimo. Lo parece la violencia cuando ya no hay inmediación de la palabra. Entonces ahí entra en juego el tema de poder verbalizar la situación. Bien. ¿Se entendió? Sí, un gran desafío. Es un gran desafío, es un súper gran desafío. Pero bueno, eso tendría que ver con esa cuestión particular. Y otra cosa que es importante, te digo 2 tips, y por supuesto lo puedo agrandar en 2 momentos. Cuando ves a algún chico
problemático, muchas veces, a veces esa agresión, la vivencia, el docente, y sin embargo no es relacionada con él. ¿Se entendió? A ver, lo explico de vuelta y voy a intentar dar un concepto psicoanalítico. La violencia es a veces representada en alguien que no es la persona directa. Hay una especie de... Eso se llama transferencia. Y a veces el docente lo que puede hacer de ahí es correrse de ese lugar. Y no necesariamente es contra él. ¿Se entiende lo que quiero decir? No hay que personalizar un caso problemático. Claro. ¿Me seguís en ese punto? Está buena esa idea. Sí, sirve mucho. Y otra idea también la idea de la implicancia, ¿no? No implicarse tanto emocionalmente en eso. Eso me no dijo es fácil. esto, aquello, ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy haciendo algo mal? Nosotros tendemos, ¿no? Como docentes a ser bastante culpógenos o algo no me habrá pasado. Sí, ese es un tema bastante delicado y que a veces es difícil de manejar. Y algo que vos me estabas comentando, y también te digo también otro tip, a veces es el problema que está o el que nosotros es visible en relación a un alumno, puede ser solamente un portavoz de lo que pase en un acontecimiento familiar. ¿Me seguiste en ese punto? Claro. Esta es una idea de Pichon-Rivière. Él puede ser un emergente, un portavoz de un malestar familiar, y nosotros lo estamos tomando como si fuera una problemática de él. Solamente nosotros lo vamos a poder indicar, nada más, pero tenemos que saber eso, tenerlo presente. A veces, otra idea importante, porque lo que no se dice se actúa. Eso es una cuestión de la sintomatología, si querés, psicoanalítica, para tenerlo presente. Lo que no se dice se actúa. ¿Ok? A veces, y entonces esa rebelión, ese malestar, ese enfado, por eso dije que no es personal con el docente. El docente sí puede estar atento para poder indicarlo, pero tiene que poder separarse, ¿entendés? Porque decir, uy, se porta mal, pasó algo, se la agarró conmigo, ¿se entendió? Clarísimo. Y bueno, y eso lo tenemos que tener presente también para cuidado personal, tanto del alumno como del docente. Pero son vínculos que pasan y tienen que ver con las relaciones entre vivientes, podemos dejarlo así. Bueno, Fabio, la verdad te agradezco mucho por todas estas explicaciones y sobrados tips para docentes y equipos de conducción que probablemente estén escuchando del otro lado, y también para familias, porque es interesante poder hacer partícipe a toda la comunidad educativa. Sí, ahí yo, bueno, igual cuando quiera, Juan, hablamos cuando vos digas, eso tenlo presente, no hay ningún problema, por aparte yo abrí montones de situaciones que están para ser repensadas, y cada cosa es pensar lo que se viene, ¿no? Un poco que vos estabas comentando esta idea de la virtualidad, qué pasa con las nuevas tecnologías, ¿de acuerdo? Tal cual. Con las nuevas tecnologías, el docente se tiene que transformar en una especie de espectáculo, ¿se entiende? Y los alumnos le ponen un me gusta, no me gusta, ¿entendés? Cuánto cambian a partir de las nuevas tecnologías. Hay que ver, ¿no? Hay muchas cosas como para charlar. Bueno, quedan muchas puertas abiertas para seguir pensando, así que bueno, te agradecemos por el contacto. Bueno, un fuerte abrazo para vos y para toda tu audiencia. Un saludo y bueno, quédate escuchando porque ahora viene Manequín de Wire que la pediste, así que especialmente va a sonar en respuesta a tu pedido. Bueno, dale. Bueno, muchas gracias, abrazo. Fabio. Chao. Estuvimos conversando con Fabio García, psicólogo y docente universitario, y ahora pasamos a un poquito de música y en breve seguimos con la siguiente entrevistada.